Mi novia me engañó con mi amigo, y el karma hizo de las suyas con un poco de mi ayuda. Yo tenía 21 años en ese entonces, joven, confiado, de esos que todavía creen que si uno hace las cosas bien, el universo responde igual. Mi novia, Sofía, tenía 20. Llevábamos 2 años juntos ya, 2 años que, vistos desde afuera, parecían bastante estables. No éramos la pareja intensa de redes sociales, pero tampoco la de peleas constantes. Éramos normales. O eso creía yo. Sofía vivía con sus padres y con su hermana menor, Laura, porque la universidad le quedaba a pocos minutos en auto desde ahí. Era práctico, cómodo, y además sus papás eran bastante estrictos, muy religiosos, de esos que todavía creen que las reglas se respetan aunque nadie esté mirando. A mí, curiosamente, siempre me trataron muy bien. Me invitaban a comer, me preguntaban por mis estudios, me veían como un buen chico, y yo hacía todo lo posible por estar a la altura de esa imagen. Mis padres vivían al otro lado del país, así que yo era bastante independiente. Tenía mi propio departamento, pequeño pero suficiente, y los fines de semana Sofía solía quedarse conmigo. Entre semana yo iba a visitarla a su casa. Era una rutina cómoda, conocida, casi automática. Por eso cuando las cosas empezaron a cambiar, no lo noté de inmediato. Primero fue algo sutil. Sofía empezó a dejar de ir a mi departamento los fines de semana. Siempre había una razón de importancia: trabajos de la universidad, proyectos finales, reuniones de estudio. Nada que sonara sospechoso. Yo no era celoso, ni controlador, ni de revisar celulares. Confiaba en ella completamente. Era la persona con la que hablaba de mis miedos, inseguridades, incluso de traumas de relaciones pasadas donde me habían sido infiel. Ella sabía todo eso, y aún así jamás pensé que pudiera hacerme lo mismo. Luego vinieron las ausencias entre semana. Yo iba a su casa y no estaba. Según me decían, se había quedado a dormir en casa de una amiga para avanzar en trabajos importantes o lo que fuera. Otra vez, nada que pareciera fuera de lugar. Hasta el día en que algo me sonó raro, fui a casa de sus padres a buscarla, pensando que la sorprendería con una visita rápida. Me abrió la puerta Laura, su hermana menor, y me dijo con total naturalidad que Sofía no estaba. Le pregunté si sabía dónde había ido, y me respondió que un chico había pasado por ella en un auto. Ese detalle se me quedó clavado en la cabeza, no porque estuviera seguro de algo, sino porque Sofía siempre decía que no tenía amigos hombres. Y no es que eso sea obligatorio ni mucho menos, pero era una contradicción directa con lo que ella misma me había contado durante años. Se me hizo más raro el hecho de que no me lo dijera. Me fui de ahí con una sensación rara en el pecho. No eran tantos celos, sino intuición. Esa sensación incómoda que aparece cuando tu cerebro empieza a unir puntos que uno preferiría no unir. Esa noche, en mi departamento, empecé a pensar en frío. Recordé relaciones pasadas, patrones, cambios de conducta, distancias repentinas, mensajes cada vez más cortos y respuestas tardías. Sofía estaba haciendo exactamente lo mismo, y aún así me negaba a aceptarlo. Seguía pensando que era imposible. Yo confiaba mucho en ella. Sentía que ella me apoyaba, que no podía traicionarme así sabiendo todo lo que yo había pasado antes. Después de ese primer momento de duda, cuando la cabeza empieza a armar rompecabezas sola, aunque el corazón se haga el distraído, pero después mi vida siguió aparentemente normal, solo por fuera. Por dentro yo ya estaba en ese estado incómodo donde todo te huele raro, aunque no quieras aceptarlo. Así que me quedé callado un tiempo. Con Sofía todavía hablábamos todos los días, pero ya no era lo mismo, claro. Antes los mensajes fluían como si nada, cualquier tontería se convertía en conversación eterna. Ahora todo era breve, cortado, funcional. Mensajes sin emoción, respuestas tarde y excusas que empezaban a repetirse una tras otra. Decía que estaba cansada, que tenía muchos trabajos, o que la universidad la estaba exprimiendo. Y ojo, todo eso podía ser verdad. El problema ya no era la excusa, sino el combo completo. Era como cuando alguien cambia de perfume y tú no sabes por qué, pero algo te incomoda. Yo seguía visitando a sus papás de vez en cuando. Ellos me trataban igual que siempre, con esa amabilidad exagerada que solo tienen los padres que creen que su hija ya encontró al indicado. Me invitaban a comer, me preguntaban por mi trabajo, por mis planes a futuro. Y mientras ellos hablaban de bodas hipotéticas y estabilidad,
Yo empezaba a sentirme como un invitado más en esa casa, no como parte de la familia. Su hermana menor, Laura, era la única que se comportaba diferente. No hacía nada explícito, pero tenía esa mirada rara, como de que sabía algo y no podía decirlo. A veces me contestaba con monosílabos, otras evitaba quedarse en la misma habitación conmigo. En ese momento pensé que era cosa de adolescentes, pero ahora sé que no. Los fines de semana que antes eran sagrados se evaporaron. Ya no había planes ni noches largas. Ya no había esa sensación de hogar que se supone que te da una relación estable. Yo pasaba más tiempo solo en mi departamento, justificándola mentalmente como si fuera mi trabajo protegerla de una culpa que ni siquiera sabía si existía. Lo irónico es que yo ya había vivido algo parecido antes. No exactamente igual, pero lo suficientemente cercano como para reconocer el patrón. La diferencia es que esta vez yo estaba convencido de que ella no era así. La había puesto en un pedestal emocional peligrosísimo. Era la diferente, la que sí valía la pena, la que jamás haría eso. Y cuando uno piensa así, se vuelve experto en ignorar señales. Días después surgió la oportunidad perfecta. Sus padres anunciaron que saldrían de la ciudad junto con Laura por unos días. Sofía se quedaría sola en casa para concentrarse en la universidad. Cuando me lo dijo, sentí ese silencio incómodo que aparece cuando la intuición te habla más fuerte que la lógica. Le propuse vernos una noche de esas, y de inmediato me dijo que no podría. Otra vez una amiga, otro proyecto, otra excusa. Ahí supe que si no hacía algo me iba a quedar atrapado para siempre en la duda, y decidí comprobarlo por mi cuenta, aunque eso significara romper la imagen perfecta que todavía intentaba sostener. Si tenía que enterarme de algo, lo haría en ese momento. Esa noche salí de mi departamento con una mezcla horrible de nervios, tristeza y rabia, pero esperando que todo fueran especulaciones, sin saber que estaba a punto de ver algo que iba a cambiarlo todo de la forma más cruda posible. Esa noche no fue normal desde el principio, como cuando sabes que algo malo va a pasar, pero aún así avancé porque necesitaba verlo con mis propios ojos. Me subí al auto sin música. No tenía ganas de distraerme y repasando mentalmente todo lo que había decidido ignorar durante semanas. Llegué a la calle de la casa de los padres de Sofía y me estacioné un poco más lejos de lo habitual. No quería llamar la atención ni que me viera. El lugar estaba tranquilo, demasiado tranquilo de hecho, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración. Apagué las luces del coche y esperé. Los minutos pasaban lentísimos. Revisaba el celular sin motivo, miraba el reloj y por un momento pensé en irme. En ese punto todavía deseaba estar exagerando, que nada pasara, que todo fuera una tontería producto de mis inseguridades pasadas. Pero el universo no tenía planes de ser amable esa noche. Después de casi media hora, vi llegar un auto que no reconocí. Supuse que era un desconocido, hasta que la puerta se abrió. De ahí bajó alguien que sí conocía, demasiado bien. Era Leo, mi amigo, uno de esos amigos que formaban parte de mi círculo cercano, que se ha sentado conmigo a tomar algo, incluso ha escuchado mis problemas de pareja y me dio consejos fingiendo neutralidad. Sentí un vacío en el estómago de inmediato, como si alguien me hubiera apagado todo por dentro. No pasó ni un minuto cuando Sofía salió de la casa. No parecía apurada ni incómoda, todo lo contrario, caminó directamente hacia él. Me di cuenta de que ese encuentro estaba planeado al segundo. Se abrazaron con una familiaridad que no dejaba espacio para dudas, y después vino lo que me rompió, un beso largo, despreocupado, y peor, sin culpa. No hubo malinterpretación posible. Todo lo que había querido negar se materializó frente a mí como una bofetada. No bajé del auto, ni hice una escena. Solo me quedé congelado viendo cómo entraban juntos a la casa donde yo había sido invitado tantas veces como el buen novio. Todo eso se volvió una broma cruel en cuestión de segundos. Esperé unos minutos más, no sé ni por qué, tal vez por inercia, porque mi cuerpo todavía no procesaba lo que acababa de presenciar. Después, con la cabeza caliente, rodeé la casa y fui hacia la parte trasera. Conocía perfectamente la distribución, sabía cuál era su habitación y dónde estaba la ventana. Lo que vi ahí no fue una escena borrosa, fue una imagen directa y muy explícita. No voy a entrar en detalles porque no hace falta. Basta decir que cualquier resto de amor que pudiera haber sobrevivido entre nosotros murió en ese instante. No sentí ganas de llorar en ese momento. Me dio asco.
decepción y una calma peligrosa. Pensé que ya no hay nada que perder. Tomé algunas fotos, más por instinto que porque pensara usarlas. No sabía exactamente para qué las quería, solo sabía que necesitaba una prueba. Después me fui, así, sin dramas. Mientras manejaba de regreso, empecé a recordar detalles que antes me parecían normales y ahora cobraban otro sentido. Recordé las reglas estrictas que sus padres me habían impuesto, la imagen intachable que Sofía proyectaba, la forma en que yo acepté límites que ahora parecían absurdos. Recordé también que, irónicamente, yo siempre había respetado todo eso sin cuestionar nada. Los días siguientes pasaron como en automático. Sofía actuaba normal por mensaje, como si nada hubiera pasado. Y ahora, yo respondía lo justo, midiendo cada palabra, preparando algo que todavía no sabía exactamente cómo iba a ejecutar. Porque sí, en ese punto ya no estaba pensando en arreglar nada, estaba pensando en cerrar la historia, pero no de cualquier manera. Y el destino, como si estuviera conspirando conmigo, me dio el escenario perfecto. Su cumpleaños se acercaba y sus padres planeaban una pequeña reunión familiar, íntima, controlada. Justo el tipo de ambiente donde una verdad mal colocada puede causar un terremoto. Ahí fue cuando empecé a armar el plan. No como una rabia explosiva, sino desde una frialdad calculada que hasta a mí me sorprendió. El día del cumpleaños llegó más rápido de lo que esperaba. Yo ya tenía todo claro en mi cabeza, pero aún así sentía ese cosquilleo raro en el cuerpo, una mezcla de nervios y anticipación. La sensación de estar a punto de empujar la primera ficha de dominó. La reunión iba a ser pequeña, nada de amigos o nada de ruido. Sus padres, su hermana menor, ella y yo. El tipo de escenario donde todo parece en orden. Llegué puntual, con una sonrisa medida y un regalo envuelto con cuidado. Nadie hubiera sospechado nada viéndome entrar. Sus padres me recibieron con la misma calidez de siempre, esa amabilidad que me hacía sentir parte de algo, como si ya estuviera integrado a la familia. Eso, curiosamente, fue lo que más me tensó el estómago. Sofía actuaba demasiado normal, incluso cariñosa por momentos, como si lo que había pasado días antes no existiera, como si no hubiera visto lo que vi. Esa facilidad para fingirme terminó de confirmar que no estaba frente a un error, sino frente a alguien que llevaba tiempo viviendo una doble vida sin remordimientos. Durante la comida, solo hubo una conversación ligera, comentarios sobre la universidad, planes a futuro y anécdotas familiares. Yo hablaba poco, lo justo para no levantar sospechas. En algún punto noté que Sofía me observaba de reojo, como intentando leerme. Tal vez intuía que algo estaba distinto, pero no parecía imaginar qué tan distinto. En un momento me levanté con la excusa de ir al baño. Pasé junto a donde estaban nuestros celulares, dejados sin cuidado sobre una mesa lateral. Y de manera automática tomé el suyo. Desbloqueé lo necesario y eliminé un contacto específico, bloqueado y borrado, como si nunca hubiera existido. Dejé el teléfono exactamente donde estaba y volví a la dirigirme mesa con el pulso estable. Nadie notó nada. Minutos después, cuando regresé, dejé caer el gesto. No exageradamente, solo lo suficiente para que se notara que algo no estaba bien. Bajé la mirada, me quedé callado y jugué con el vaso. Era una actuación mínima, pero efectiva. No tardaron en preguntar qué me pasaba. Primero Sofía, luego sus padres. Fingí dudar antes de hablar, como si no quisiera decirlo. Ese silencio incómodo hizo el trabajo por mí. Cuando finalmente, con un tono serio, casi preocupado, comenté que un amigo cercano llamado Leo estaba pasando por un problema de salud muy grave, que le habían detectado una ETS, y era algo que me tenía bastante afectado. Entonces dejé que el peso de la frase flotara en el aire. Fue en ese instante cuando vi cómo el rostro de Sofía cambiaba. La sangre se le fue de la cara. Se quedó rígida, con los ojos extremadamente abiertos, como si hubiera visto un fantasma. Casi de inmediato se levantó apresurada y tomó su celular, murmurando algo sobre sentirse mal. Caminó rápido hacia otra habitación, claramente alterada. Sus padres se miraron entre sí, confundidos, y fueron detrás de ella. Yo me quedé unos pasos atrás, observando la escena con calma. Desde donde estaba podía ver cómo intentaba usar el teléfono, cómo sus manos temblaban y cómo la ansiedad empezaba a apoderarse de su cuerpo. Ella no entendía por qué no podía comunicarse, no entendía por qué no aparecía ese contacto, y esa confusión se transformó en pánico real. Sus padres empezaron a preocuparse de verdad.
Pensaron que era una crisis nerviosa, que se había sobrecargado con la universidad o que el estrés le estaba pasando la cuenta. Nadie, absolutamente nadie, imaginaba la verdadera razón detrás de ese colapso. Yo observaba todo desde una distancia prudente, la verdad, conteniendo la risa que amenazaba con traicionarme. Sabía que lo que había iniciado ya no tenía marcha atrás. El dominó estaba cayendo, ficha por ficha. Minutos después, la decisión fue rápida: llevarla al hospital. Salieron casi de inmediato, dejando la casa en un silencio incómodo. Solo quedamos su hermana y yo, parados en medio de una celebración arruinada. Y ahí, por primera vez en toda la noche, dejé que la máscara se aflojara y no pude evitar que se me saliera una carcajada. Su hermana me miraba con una mezcla de confusión y enojo. No entendía por qué estaba ahí, inexplicablemente tranquilo, mientras su hermana se desmoronaba en un hospital. No aguantó mucho antes de preguntarme qué estaba pasando de verdad. Al principio pensé en no decir nada, pero ya no tenía sentido seguir sosteniendo la farsa. Así que respiré hondo y le conté todo. Desde el cambio de actitudes, las ausencias, la mentira tras mentira, hasta la noche en que vi con mis propios ojos la traición. No entré en detalles gráficos, no hacía falta. Bastó con explicar quién era la persona involucrada y cuánto tiempo llevaba ocurriendo todo para que Laura se quedara helada. Cuando le mostré las pruebas, su expresión cambió por completo. Primero incredulidad, luego rabia y finalmente una tristeza pesada. No me gritó, ni me insultó. Solo me dijo que necesitaba procesarlo, y me aclaró que aún así no justificaba lo que yo había hecho después, pero que entendía de dónde venía. Esa frase me alivió más de lo que esperaba. Pasaron unos 20 minutos hasta que sus padres regresaron. Volvieron sin Sofía. La habían dejado en observación porque había sufrido un ataque de pánico bastante fuerte. Venían pálidos, cansados y visiblemente preocupados. Apenas entraron, preguntaron qué había pasado mientras no estaban. Ahí ya no había espacio para medias verdades. Les conté todo, igual que a Laura, desde el inicio hasta el final, sin adornos, sin exagerar, pero tampoco suavizando nada. Al principio dudaron, como era lógico. Nadie quiere creer algo así de su propia hija, pero cuando vieron las pruebas, tuvieron que dejar la negación a un lado. La decepción fue inmediata, no solo por la infidelidad, sino porque rompía con todos los valores que ellos defendían con tanto énfasis. Olvidé decir que son muy religiosos y siempre me decían que debía esperarme a la boda para tener intimidad. La imagen que tenían de Sofía se resquebrajó en cuestión de minutos. Aún así, también se molestaron conmigo, por la mentira que había usado para provocar la reacción. Me dijeron que lo que hice estuvo mal, y tenían razón, pero también dejaron claro que lo que había hecho Sofía era mucho más grave. La conversación se volvió tensa e incómoda, llena de silencios largos. Al final, me pidieron que me fuera. Salí de esa casa con el pecho apretado. En el auto, al principio me reí casi de manera absurda, pero a los pocos minutos esa risa se transformó en llanto. Tenía un cúmulo de emociones encontradas. Esa noche bloqueé a Sofía en todos lados, contactos, redes, mensajes, y me dormí exhausto. Al día siguiente, ya por la tarde, recibí una llamada inesperada. Eran sus padres. Querían hablar conmigo de nuevo. Cuando llegué, el ambiente era completamente distinto. Me contaron que habían confrontado a Sofía en el hospital, que al principio negó todo, pero que terminó confesando llorando. Incluso confesó que no había sido solo con mi amigo. Habían sido varias personas, al menos 6 hombres, durante meses. Mientras sostenía su relación conmigo, eso solo terminó por enfurecerme más. Cuando sus padres terminaron de contarme todo, la sala quedó en completo silencio. Sofía había confesado no solo la infidelidad, sino que llevaba meses viviendo una doble vida que nadie, ni siquiera yo, habría imaginado. Lo que más me impactó no fue la cantidad de personas involucradas, sino la naturalidad con la que, según ellos, lo dijo todo al final, como si ya no tuviera energía para seguir sosteniendo la mentira. Sus padres estaban destrozados, no enojados de gritar, sino decepcionados de forma profunda. Eso cambió la manera en que miraban a Sofía. Me explicaron que más allá de lo emocional, había algo que los tenía realmente asustados: la salud. Por eso, aunque yo ya había aclarado que lo de la ETS no era verdad, insistieron en que Sofía se hiciera todos los exámenes posibles. No querían correr ningún riesgo. Yo los escuchaba como desde lejos.
En mi cabeza ya estaba cerrando esa etapa. No sentía ganas de discutir, ni de defenderme, ni de quedarme más tiempo del necesario. Cuando terminó la conversación, me despedí con respeto y me fui. Sabía que esa iba a ser la última vez que pisaría esa casa. Pasaron unos días de silencio total. Nada de mensajes, llamadas, ni intentos de contacto. Hasta que una tarde sonó mi teléfono. Eran ellos otra vez. Apenas contesté, supe que algo no estaba bien. Sus voces sonaban quebradas. Me dijeron que los resultados habían llegado. Sofía tenía una infección de transmisión sexual. Y era herpes, una de las más desesperantes. Colgué después de decirles, de la manera más educada que encontré, que ya no era mi problema. Lo único que pensé fue en mí, en la posibilidad de haber estado en riesgo sin saberlo. Así que al día siguiente fui al médico. Esperé los resultados, y cuando me confirmaron que estaba bien, sentí un alivio físico inmediato, como si me quitaran un peso de encima. Un par de días después organicé una salida con amigos, para despejarme un poco. Entre ellos estaba Leo. Sí, él, quien se comportaba como siempre, por cierto, tranquilo. Como si nada hubiera pasado. En algún punto de la noche, me preguntó por Sofía. Dijo que hacía rato no me veía con ella y que le parecía raro. No le respondí con rabia, ni con ironía. Solo le dije la verdad, que habíamos terminado porque ella había estado con varias personas y había contraído una infección. El cambio en su cara fue magistral. El color se le fue del rostro. Primero intentó reírse como esperando que fuera una broma, después entró en negación, como de «no puede ser», y finalmente se quedó en silencio. Para concluir, le sugerí que se hiciera estudios, por precaución, nada más. Y me fui. Después supe, por otros amigos, que cuando me fui lo confrontaron, porque para mi sorpresa, todos estaban poniendo atención a nuestra conversación. Me contaron que al principio no dijo nada, y luego se quebró por la presión, confesó todo. La amistad no sobrevivió a eso. Nadie quiso seguir viéndolo, y se quedaron con la sensación amarga de haber sido engañados por partida doble. Días más tarde me enteré de que él resultó estar enfermo también, obviamente. Ahí entendí que una mentira que nació desde la rabia terminó revelando una verdad que nadie se imaginó. Si yo no hubiera dicho nada, quizás nunca se habrían hecho exámenes. Quizás el daño habría sido mayor. No lo sé. No me siento orgulloso, pero tampoco me arrepiento. Han pasado 6 meses desde entonces. Perdí contacto con todos ellos. Supe por terceros que Sofía fue enviada a vivir con unos familiares lejos. Sus padres no quisieron volver a verla por un tiempo, pues necesitaban distancia. Yo seguí con mi vida, tranquilo, en paz, sin rencor, pero con límites claros. Hoy estoy bien, estable. Aprendí a confiar de nuevo, pero sin cerrar los ojos. ¿Crees que el karma actúa solo o que a veces necesita un pequeño empujón para hacer su trabajo? ¿Estuve mal? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente Chismecito Anónimo.